Bien, pues con puntualidad, yo creo que británica, vamos a dar comienzo a esta conferencia con la que se cierra el ciclo sobre los inicios del cine musical en España, organizado por el Ateneo Jovellanos y por el Ayuntamiento de Gijón. A quienes estamos muy agradecidos por haber tenido pues esta idea que nos parecía muy interesante desde la universidad. El ciclo lo organizó Eduardo Viñuela, que va a ser quien cierre con su conferencia hoy esto, y me toca a mí pues presentarle, ¿no? Un poco para que sepan ustedes quién es Eduardo y qué está haciendo ahora mismo desde la universidad. Y yo pues he de decir que tuve el placer de dar clase a Eduardo cuando era alumno de la licenciatura de Historia y Ciencias de la Música, y pues al finalizar él me planteó la posibilidad de hacer una tesis doctoral. Tenía las ideas muy claras, quería hacerlo sobre el mundo de la música dentro del audiovisual y concretamente sobre el videoclip en España. Me pareció una idea fantástica y así iniciamos un camino pues hace 20 años, más o menos en 2004, que tuvo varios hitos. En 2008 él defiende su tesis, en 2009 publica un libro derivado de esta tesis en Madrid, libro que además fue muy importante, no solo por ser pionero, sino porque además recibió un premio de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular, que es una asociación internacional muy prestigiosa. Este premio se lo dan en 2011 y a partir de ahí pues él inicia una carrera ya dentro de la Universidad de Oviedo. Primero estuvo en la Universidad de Alicante, muy interesante para él porque ahí mantuvo estrechos contactos con gente que no eran musicólogos pero que estudiaban comunicación audiovisual. Eso fue un contacto muy importante que él se trae a Oviedo cuando regresa como profesor. Y desde entonces inició una carrera que tiene varios episodios interesantes, como por ejemplo, entre 2011 y 2017, él dirige el aula de música pop rock de la universidad, es decir, desde que se crea hasta que se cierra el aula. En estos momentos él es profesor titular de la universidad y sigue trabajando, ahora ya no tanto en el videoclip, sino sobre todo en el mundo de la comunicación audiovisual, la música en las redes sociales, con unas investigaciones muy novedosas y muy pioneras en el ámbito de la musicología en la universidad. Acabamos de llegar de Elche, de un congreso en donde pues esto quedó bastante claro. Y pues qué decir de Eduardo, aparte del exalumno, colega ahora, amigo, pues considero que es una persona que reúne todas las cualidades que tiene o que se le exigen a un profesor de universidad: buen docente, buen investigador, gestor, ha tenido varios cargos de gestión importantes y en estos momentos es el investigador principal de ese proyecto que tenéis ahí, Musima, que es un proyecto de I+D. Llevamos encadenando varios proyectos desde nuestro departamento y este es el último, recién salido en el BOE hace escasamente 10 días, un proyecto de 4 años hasta 2028, muy bien dotado económicamente y del que seguro que van a salir cosas muy interesantes, y él ya encabeza este proyecto, así que yo le deseo mucha suerte y pues sin más yo ya les cedo la palabra, les dejo con su conferencia sobre ese cine pop de los años 60 y la presencia también de canciones en el cine, muy interesantes en esa década prodigiosa, famosa ya y mítica. Y me voy a sentar ahí, les dejo para que escuchen todas esas cosas que él siempre se prepara también y de las que sabe muchísimo. Así que muchas gracias por estar aquí, a todos ustedes, escuchándonos, escuchándole, y pues nada, Eduardo, cuando quieras.
Buenas tardes, muchas gracias Celsa por la presentación. Para mí es un lujo que me presente quien ha sido mi maestra, mi mentora durante toda la carrera y con quien he aprendido a hacer pues, investigación sobre música audiovisual. Y gracias, por supuesto, al Ateneo Jovellanos, al Ayuntamiento de Gijón, por acoger este ciclo donde se enmarca esta conferencia y, por supuesto, a todos ustedes por la asistencia. Yo en esta conferencia lo que voy a plantear es una evolución que tiene lugar especialmente a finales de los años 60, que a mí me parecen los años clave de esa modernización de España, en cuanto a música, en cuanto a propuestas audiovisuales, y lo voy a tratar de hacer a través de dos vertientes diferentes que confluyen en esta época. Por un lado, cine comercial muy popular y también muy convencional en cuanto a la estética, es decir, es películas musicales que beben perfectamente de lo que habíamos visto en la conferencia anterior de este ciclo que dio Diana Díaz sobre las películas de Marisol, las películas de Joselito, es decir, ese tipo de tramas sencillas con canciones pop que se van intercalando. Y por otro lado vamos a ver lo que se conoce como el cine pop, que es ya un tipo de propuesta mucho más arriesgada estéticamente, donde entran películas de Los Bravos, Megatón Yeye, donde entran películas como 1, 2, 3, El Escondite Inglés, que eran mucho más minoritarias, pero que desde luego han quedado para la historia del cine por lo novedosas que eran y por lo vanguardistas que eran en lo estético. Lo que me resulta muy curioso cuando me pongo a investigar sobre estas cuestiones es como en ambas películas, tanto en las que son muy masivas y que son muy comerciales, como en estas que son más underground, encontramos temáticas muy similares. Encontramos una tensión muy palpable entre algo que se estaba viviendo en España en este momento, que son los debates entre tradición y modernidad. Es algo que se palpa muy bien en el cine musical de esta época y que en un momento en el que quizás era más difícil posicionarse, digamos que a través de la palabra, a través de la música y a través del lenguaje audiovisual, se podían hacer muchas propuestas y la gente buscaba ese tipo de filiaciones, ese tipo de vínculos, ¿no? Entonces, voy a comenzar hablando un poco del contexto, de cuál es el marco temporal en el que me voy a mover, destacando el papel de la industria cultural, porque en este momento, años 60, es muy importante y hay unos cambios espectaculares en muy poco tiempo. Y luego iremos viendo diferentes escenas de películas, momentos que nos pueden servir para ilustrar estas cuestiones y para disfrutar también de música que a mí me gusta mucho porque además pues mi madre me la ponía mucho cuando era pequeño y por lo tanto estas canciones también forman parte en cierto sentido de mi propia banda sonora vital, ¿no? Pero bueno, por comenzar por el contexto, que siempre me gusta dar este marco, por supuesto, para entender lo que sucede a finales de los años 60, siempre desde la historia tenemos que irnos más atrás y tenemos que irnos también a cuestiones de lo que estaba pasando en España en este momento. No voy aquí a descubrir la pólvora porque todo esto lo conocen perfectamente, pero es el momento del llamado desarrollismo o llamado también muchas veces milagro español, que luego vemos que de milagroso tuvo más bien poco y lo que tuvo fue muchos esfuerzos detrás y muchas cuestiones que se quedaron por el camino, pero es innegable que en este momento España, desde finales de los 50 hasta finales de los años 60, principios de los 70, vive un desarrollo económico muy potente, un desarrollo del sector servicios muy fuerte que se sustenta por muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, por lo que fue el éxodo rural, pero también por el desarrollo o la llegada de un montón de capital extranjero que invierten en el desarrollo de infraestructuras y servicios en el contexto del Estado español. Hay un cambio que siempre en la historia se marca, que es ese tránsito de la autarquía al gobierno de la tecnocracia, que es este momento del cambio de gobierno del año 1957, en el que se inicia toda una serie de transformación total del Estado que pasa por el Plan de Estabilidad del año 1959 y luego los diferentes planes de desarrollo que se van renovando desde 1964 hasta 1975. 3 planes de desarrollo que fueron fundamentales para la modernización de todas estas infraestructuras que luego permitirían pues, la entrada en Europa y el desarrollo económico de España en los años venideros, ¿no? Y otra cuestión muy importante en este momento es que obviamente toda esta llegada
llegada de capital extranjero venía también acompañada de un cierto aperturismo que además se veía muy favorecido por el empuje que tiene el turismo. El Ministerio de Información y Turismo no es nuevo de este año, de estos años de los 60, ya se había creado en el año 1951, pero va a ser a partir de los años 60 cuando entra Manuel Fraga Iribarne, y ahí entra una apuesta muy clara por una mirada hacia Europa, por una mirada hacia el contexto internacional y por atraer toda esa masa de turismo que venía interesada por varias cuestiones, por supuesto, sol y playa, y es el momento en el que crece Benidorm y estos grandes centros en todo el Levante español, pero también por el patrimonio español, por el patrimonio, por la historia, por todo ese tipo de reclamos que también funcionan como elemento como un incentivo para el turismo que fuera más allá de lo que era el mero divertimento, ¿no? Y que era una forma también para el régimen de mostrar esa grandeza que tenía España. Con lo cual, digamos que, o podemos decir que en estos años 60 se fundamentan muchas de las cuestiones que estamos viviendo hoy en día, muchas de las cuestiones industriales, económicas y de infraestructuras que vivimos hoy en día. Una cuestión fundamental también, y además esto salió también en el turno de preguntas de la última conferencia, la conferencia de Diana, donde hablaba sobre el cine musical de niños, protagonizado por niños y niñas, es la cuestión de la industria cultural. Todo este desarrollo económico que se está produciendo en España en este momento viene acompañado de un incremento enorme de todo el consumo cultural, especialmente en los contextos urbanos. Ya veíamos que en estos años 50, 60, se va a producir ese éxodo rural, aumentan mucho de población las ciudades y esto da lugar también a nuevas formas de vida, nuevas formas de ocio. Y en ese contexto de incremento del ocio urbano es donde tenemos que entender cómo se desarrolla y se potencia la industria de la música, la industria del cine, pero también la industria del teatro, la industria editorial y todos los ámbitos que, digamos que albergan lo que es el negocio de la cultura, ¿no? Con lo cual, estamos en un momento en el que no podemos entender la música, el desarrollo de la música, sin el cine, y el cine tampoco se puede entender sin la evolución que va a tener la música. Es un momento en el que hay muchísima relación entre estos diferentes sectores de la industria cultural y, por lo tanto, uno sin otro va a ser muy difícil de poder explicarse. Y esta es la razón por la cual encontramos muchas colaboraciones de artistas que van a protagonizar películas, de eventos también, muchos festivales de la canción. Poner Eurovisión en el título tiene que ver también con que vamos a ver que en muchos de los argumentos de las películas un festival de la canción está muy presente, y eso es algo que también nos habla de cómo se cruzaban los diferentes mundos, ¿no? Está la industria del cine, está la industria de la música, está también la televisión como un medio de comunicación que crece muchísimo en estos años 60, y todos ellos interactúan, todos ellos se relacionan y se apoyan para crear estos productos de éxito que son pues algunas de las películas que vamos a ver en la tarde de hoy, ¿no? Es un momento también en el que el mercado español empieza a ser muy atractivo. ¿Por qué? Porque si hay concentración de la población en las ciudades, y además esta población es mayoritariamente joven, porque estamos en pleno baby boom, pues por supuesto hay un nicho de mercado muy interesante de potenciales compradores de discos. Eso que sucedió en Estados Unidos en los años 50 es algo que podemos trasladar con sus matices a lo que sucede en España, especialmente en la segunda mitad de los años 60, ¿no? Y vemos cómo esa cuestión está muy presente con la llegada de discográficas extranjeras que empiezan a instalarse en España y empiezan a lanzar tanto artistas internacionales como a lanzar artistas españoles al mundo latinoamericano, ¿no? Es el momento en el que llega, por ejemplo, la CBS, que va a tener un papel fundamental en los años 70 en la industria musical. Y también es un momento en el que llega, con todo ese turismo, muchísima demanda de música moderna, y por lo tanto se empiezan a potenciar también todas las salas de baile en las que los conjuntos musicales hacen versiones de canciones de grupos que están de moda, y por lo tanto esa música que escucha el turista también es una música que escucha el joven español, y por lo tanto también va adaptándose a todas estas corrientes musicales que llegan del extranjero. Y esto se ve muy bien en varias etapas, ¿no? Tenemos a principios de los 60 el twist, y ahí tenemos el grupo twist por excelencia, que es el dúo dinámico. No voy a poner películas del dúo dinámico, pero desde luego, si pensamos en el twist en España, sería imposible entenderlo sin hablar del dúo dinámico, que además eran
ese grupo que imitaba a los Everly Brothers, ¿no? En cierto sentido, el dúo, vestidos de la misma forma, muy vocal, con mucho trabajo y estilos tipo doo-wop, es decir, está muy construido en ese sentido. Y en el twist ya encontramos música internacional, pero adaptada también al contexto español, ¿no? Pensad que un twist como el del dúo dinámico de Mari Carmen, por ejemplo, ¿no? Es un que seguro que está resonando, no lo voy a cantar aunque me apetece, pero seguro que está resonando en muchas cabezas, pero no pegaría a priori un ritmo anglosajón como el twist, cantado cantando o hablando de Mari Carmen, ¿no? Y es algo que va a pasar también con el beat. Es algo que va a pasar también con el beat, especialmente a raíz del lanzamiento de Los Brincos en el año 1964, en el que encontramos pues esa música que es internacional, pero que también tiene muchos elementos de lo español. Luego vamos a comentar algo más en la siguiente diapositiva. Traigo ahí también algunos números para que nos hagamos una idea de cómo creció, digamos que las herramientas con las que se puede consumir cultura en muy pocos años. Son los informes FOESA, que son esos informes que lanzaba el Ministerio para ver cómo era la evolución del país en cuanto a electrodomésticos, en cuanto a consumo, en cuanto a servicios, y ahí tenemos cómo en cuestión de 4 años pasamos, bueno, la radio siempre ya era un medio de comunicación que estaba muy presente en los hogares, pero me llama mucho la atención como en el año 66 había un 11% de hogares que tuvieran tocadiscos en casa, y 4 años después es más del doble, es un 25% los hogares que ya lo tienen, ¿no? Es un momento además en el que se están desarrollando nuevos contextos de consumo musical, como son los guateques, que a mí me sigue costando lo de tener que explicarlo en clase, que es un guateque, pero ya hoy en día en clase, por supuesto, hay que explicar en qué consiste y lo que es, y llevar el pick-up y compartir los discos y ese tipo de cuestiones, ¿no? Cuando a mí es algo pues que no viví, pero que desde luego sí que me llegó por lo que me contaban mis padres. Y también muy interesante cómo sube o cómo se incrementa la presencia de los televisores en los hogares, desde 1966, que había un 32%, a el doble que encontramos 4 años después, ¿no? Y eso también habla de cómo en muy poco tiempo España está invirtiendo en todas estas herramientas que van a permitir y que van a facilitar todo el consumo cultural, que va ganando mucha presencia, que cada vez está más presente en esa generación que va a desarrollarse en los años 60. Decía al principio que una de las cosas que luego voy a poner ya más vídeos, pero por contextualizar esto, una de las cuestiones que a la hora de analizar este cine musical me encuentro es algo que es muy recurrente en un debate en torno a cuál fue el papel que tuvo la cultura popular en esta época del tardofranquismo, ¿no? Hay muchos historiadores que se posicionan en la columna de la izquierda y que hablan de cómo esta cultura popular, donde entraría el fútbol, los toros, la música, el cine, donde se engloban todos estos aspectos, sirvió para evadir al pueblo de los problemas y de la realidad que estaba viviendo, para desmovilizar, para distraer, para blanquear en cierto sentido también el régimen, especialmente cuando se proyectaba hacia el ámbito internacional, mientras que hay otras visiones que son más críticas en este sentido, que hablan de cómo esta cultura popular servía para visibilizar, para canalizar, para vertebrar, para articular una cierta oposición o al menos una alternativa a lo que se estaba viviendo y a lo que eran los cánones vigentes de la moralidad y de la ética en este momento del tardofranquismo. Desde luego, no podemos valorar de la misma manera el papel que pudo tener el fútbol o que pudo tener los toros, al que pudo tener repertorios de cultura popular que tienen que ver con la cultura, digamos, que anima a pensar y a reflexionar, como puede ser el cine o puede ser la música. Y esto lo explica muy bien Celsa Alonso en un artículo precisamente de 2005 que dedica a los brincos y que habla del nacimiento del beat en España, explicando precisamente cómo la música en este momento no fue un elemento desmovilizador, sino todo lo contrario, sino que es un terreno en el que se encuentra precisamente y se negocia bastante acertadamente y sin muchas tensiones la tradición y la modernidad. Esto es algo que pasa en España desde la llegada del rock, desde la llegada del rock and roll. Si pensamos en versiones de Los Pequeñiques, por ejemplo, que era un grupo instrumental
instrumental, que hacían versiones tipo Los Shadows y que hacen versiones de Los Cuatro Muleros, que es algo tan español, no tan del repertorio musical español. Antes comentaba el caso del dúo dinámico cantando la Mari Carmen, pero también tenemos el caso de Los Brincos, que analiza Celso Alonso en ese artículo, en la que una canción como Flamenco, por ejemplo, que también todos tendremos en mente, suena con una cadencia andaluza muy, muy evidente, con esa guitarra española, con esos jaleos, ¿no? Y ese L y demás que hay en esa canción, que desde luego es un beat, es un rock and roll, pero tiene muchos elementos de lo que ha sido la música española a lo largo de la historia, ¿no? Con lo cual, otra canción, Lola, por ejemplo, de Los Brincos, que incluso podría resultar casi promiscua para la época, ¿no? Con esto de la ves en la cara, la ves en la boca, en un momento determinado. Entonces son cosas que desde luego nos hablan de cómo en la música popular había un espacio para transgredir determinados valores, para adaptar la modernidad a la realidad y a las posibilidades que se permitían en el contexto español de la época, y creo que esto es algo que convierte a la música en esta época en algo más que un entretenimiento, en algo más que una herramienta de distracción, y que le da una dimensión política que llega además a recogerse en películas como esta. Pero ¿en qué país vivimos? Una película de José Luis Sáenz de Heredia del año 1967. Es una película protagonizada por Manolo Escobar y Concha Velasco, en la que también sale Alfredo Landa, Gracita Morales. Fue una película muy popular, y el argumento se centra en un concurso de la canción, y aquí empiezo a hablar ya de estos concursos de la canción y lo recurrente que es Eurovisión en este momento, en el que hay que elegir cuál es la canción que representa a España, y ahí está la versión de la canción más tradicional, que es Manolo Escobar, y Concha Velasco, que es la versión más moderna, más yeye, ¿no? Y entonces hay un momento de la película en la que se produce una especie de noticiario en el que un reportero ficticio sale a la calle a preguntar al público qué prefiere, si la canción tradicional o la canción yeye. Y esto es la escena en la que aparece, que me parece muy ilustrativa para que veamos cómo la música era algo más que simplemente me gusta o no me gusta. El cielo entero de España, y nos atreveríamos a asegurar que hasta el subsuelo, se ha conmocionado con esta extraordinaria noticia que ya conocen todos ustedes. ¿Qué canta España? Aún no estamos al día, como dicen unos, pero ¿en qué país vivimos?, como dicen otros. Ahora es la ocasión de saber claramente qué piensan y sienten todos los españoles. ¿Y qué prefiere usted, la canción moderna yeye o bien la canción española clásica? La española clásica. ¿Y usted defiende esto con mucho interés? Sí, me pegué una vez con una vecina por defender la española. La yeye. Bueno, usted aparte del toreo, ¿le gusta la canción moderna o la canción española? Me gusta la canción española. Más que la moderna, la yeye. Hombre, me gusta muchísimo más. ¿Y usted defiende con mucho interés la canción española? Bueno, por encima de todo. Yo tengo la radio y cuando toca cantar un yeye le quito rápidamente. Yeye, la moderna. La moderna. ¿Sí? Por ejemplo, dígame usted alguna cosa moderna que le gusta. Bueno, pues eso de marionetas, eso es muy bonito. A mí me ha gustado mucho. La canción yeye no me gusta porque creo que es una cosa que no tiene sentido, que es un poco histérica. Bien. A mí me gusta la canción moderna. ¿Por qué le gusta la canción moderna? Pues porque se ve mucho más cosas que la de antes. Por ejemplo, ¿qué cosas se ven? Son muchas minifaldas y... ¿Y qué le gusta a usted más, las señoritas que cantan la canción o la canción misma? Hombre, eso no se pregunta, hombre. Ante todo, macho varón. Si hubiera que hacer una votación en España para decidir cuál es la canción que debe cantarse en nuestro país, ¿por cuál se decidiría usted? Por la española, sin duda. ¿Y por qué le gusta la canción española? Porque es lo nuestro. ¿Usted por cuál votaría? Yo por la moderna también. Sí. Ah, no, a mí, oiga usted, a mí como la tortilla, a la española. Yo, desde luego, eso ni hablar, a la española. Sí, yo la andaluza también me gusta, pero... Como veis, hay muchos... hay opiniones para todos los gustos, pero no es simplemente un me gusta o no me gusta. Más allá de la cuestión de me pegué con una vecina, además, desde luego sí que hay cierta polémica y hay algo que trasciende a lo que es el gusto y a lo que es pues una distracción y va mucho más allá y tiene pues muchas implicaciones, ¿no? Además de cuestiones patriarcales que podríamos también entrar a analizar, pero no es el caso. Pero sí, digamos que sí, las dos Españas aquí muy bien recogidas en esta, a través de la música popular. Y es interesante ver cómo esto lo encontramos, digamos que
no voy a hacer spoiler de lo que es el final de esta película, pero esta película, digamos que acaba con cierto entendimiento entre Manolo Escobar y Concha Velasco, lo cual también es simbólico en cuanto a cómo hay cierto entendimiento entre la música popular y la música española. Es decir, hay un terreno, un espacio en el que pueden confluir, ¿no? En esta película lo hacen, y lo hacen también en otras películas como esta, Sor Yeye, que es una película de Tito Fernández de 1968, es una coproducción española-mexicana, protagonizada por Gilda Aguirre, que es Sor Yeye, que es María, una novicia, bueno, más bien una joven que en un momento dado se mete a monja, y que, bueno, pues allí va a demostrar un carácter que no es convencional dentro de lo que son las novicias, y es pues una persona muy vivaz y que es muy querida por toda la comunidad, y en un momento dado en el que el convento pasa por serios problemas económicos, ella se ofrece a representar a España en el Festival de la Canción de San Remo para conseguir fondos y financiar el convento, ¿no? Pero más allá de esta cuestión de la monja moderna, ¿no? Podríamos decir, esta monja Yeye, lo que me interesa también es cómo se la presenta a través de la música, a través de una canción de los Yaquis Voladores, que son este grupo que va a aparecer ahora en la escena que traigo, y cómo la letra va narrando cómo es esta monja, que es, digamos que moderna, pero española, moderna pero tradicional en cierto sentido, ¿no? Vamos a ver un poco de esta canción, que además, vamos, a mí me encanta la canción. Se escucha un poco peor que las otras. Con una sonrisa de ángel Sor Yeye sirve a Dios. Con una alegría constante Sor Yeye sirve a Dios. Con una mirada de calma, con una sencilla oración, con una moderna plegaria, con una canción en su voz. En un pequeño convento enseña lo que es el bien. Los niños gritan contentos cuando llega Sor Yeye, cuando llega Sor Yeye. Con una sonrisa de ángel Sor Yeye sirve a Dios. Con una alegría constante Sor Yeye sirve a Dios. Pero me parecía muy interesante este momento, ¿no?, en el que se le está presentando y nos muestran a la monja que va caminando plácidamente, sonriendo, todo ese tipo de cuestiones, y cómo se habla directamente de una monja Yeye, que además tiene cierto... bueno, esta es una película que tiene mucha relación con, aunque sin ser una adaptación cinematográfica de La hermana de San Sulpicio, pero sí que tiene mucha relación, que por cierto también fue llevada al cine por Florian Rey con Imperio Argentina, que esto me remite a la segunda conferencia que tuvimos en el ciclo de Laura Miranda, que hablaba de Imperio Argentina, y aquí lo que vemos es una monja con todos los atributos tradicionales, muy buena cuidadora de los niños, muy querida dentro de su convento, que además consigue fondos para el convento participando con su voz en estos festivales, y me recordó también bastante al Padre Manolo, porque es una película también protagonizada por Manolo Escobar en el año 1967, en el que también Manolo Escobar es un sacerdote que participa en festivales de la canción para conseguir fondos para la parroquia. Es decir, hay muchas de estas cuestiones de cómo esta música Yeye está perfectamente tolerada dentro de unos márgenes, pero incluso hasta poder combinarlo con figuras religiosas tan potentes como una monja o un sacerdote a finales de los años 60, ¿no? Voy a poner otra película también que me parece muy interesante por lo que, ya por el propio título, ¿no? Esta cuestión de los chicos con las chicas. Tienen que estar, los chicos con las chicas han de vivir, ¿no? El mensaje que manda la letra de esta canción es muy potente, está hablando de nuevas formas de relación también entre jóvenes de la época, y se lleva al cine esta canción con Javier Aguirre en el año 1967 en una película que fue muy popular,
pero que es una película muy arriesgada también en lo estético, lo vamos a ver. Voy a empezar poniendo, digamos, que lo más convencional de esta película, que es la escena final. Voy a contar muy brevemente. Los Bravos ya era un grupo conocido en esta época, muy conocido, y entonces pues se aprovecha eso para construir el argumento de la película. Los Bravos necesitan un lugar al que retirarse para componer su nuevo disco y darle forma a su nuevo disco, y por eso se retiran al campo. Estando en el campo descubren un colegio, un internado femenino cercano, que obviamente pues se va a romper con lo que era ese aislamiento del grupo. Mike, el cantante de Mike Kennedy, se va a enamorar de una de las chicas, y Elisa, que es Enriqueta Carballeira, bueno, pues ahí se desata toda la historia hasta que en la escena final los Bravos aparecen tocando en lo que es el fin de fiesta del curso escolar de estas chicas, ¿no? Voy a poner la escena y luego comentamos alguna cosa más, que aquí aparece algo sobre la letra. Y este año el fin de fiesta estará a cargo de unos amigos míos. Los chicos con las chicas tienen que estar, las chicas con los chicos han de vivir, y estando todos juntos deben cantar. Los viejos pararán, me imitarán a mí, se modernizarán, les gustará reír, la edad de piedra ya pasó, al menos por aquí, y yo contigo. Las cosas han cambiado, yo soy feliz. Los chicos con las chicas pueden vivir. Por fin hemos ganado, hay que reír. Todos impedirán que al anochecer podamos pasear, bailar y hasta correr. La gente no nos mirará, no hay nada que esconder, y hasta los viejos van a comprender. Lo corto aquí. La corto aquí porque si no la tenía que dejar hasta el final, porque no encontraría un lugar donde cortarla. Pero bueno, vemos esta escena final que me parece muy interesante por la irrupción que tienen los Bravos en escena, ¿no? Mostrando que efectivamente son un grupo joven, un grupo que rompe con las normas, pero al final, ¿qué está haciendo? Está tocando en una fiesta, en un final, una fiesta de una escuela donde encontramos diferentes generaciones. Y aquí es interesante porque la institutriz y la directora del centro, que es la que se desmaya cuando eso sucede, pues luego vemos que se va adaptando y va intentando bailar. Vemos también que las profesoras que están allí pues también. Es decir, hay un encuentro intergeneracional, hay un... Bueno, pues esto tampoco está tan mal. Hay cierta complacencia, digamos, con esta música que... Yo creo que a través de este tipo de películas también estaba normalizando en la sociedad española el que esto se admitiera y se normalizara como algo pues que simplemente era un cambio generacional y algo que tenía que suceder, ¿no? Pero sí es verdad que pasamos, hay un cambio de espacio muy interesante, ¿no? De lo que es el momento, la escena del baile dentro del internado y ese momento en el que salen fuera, ¿no? Ese momento de salir fuera, correr cogidos de la mano, es decir, es
de nuevo nuevas formas de relación sentimental, habla de una ruptura con lo que desde luego era lo convencional y lo moralmente permitido pocos años antes dentro del régimen, y desde luego aquí sí que se puede visibilizar perfectamente, ¿no? O sea que ese salir fuera y ese correr tiene mucho que ver con esa expresión de libertad, en cierto sentido, que nos transmiten estas parejas que salen a correr por el campo. Ahí, bueno, la letra seguro que la conocerán, pero bueno, está directamente hablando de eso, está directamente hablando de que hasta los viejos han de comprender que hay que vivir, que hay que vivir de otra manera, digamos, y que y que los tiempos han cambiado, es decir, todas estas cuestiones está lleno de alusiones al cambio y a normalizar este cambio, ¿no? Muchas veces esto nos pasa, cuando cantamos canciones no nos paramos a pensar en lo que estamos cantando, pero sí lo estamos cantando. Entonces esto es una cuestión bastante... Y al cantarlo estamos interiorizando también determinados mensajes que los transmite ese aire de luminosidad y esperanza que tiene la música y que están muy presentes también en lo que es la letra. Y esta misma película también me sirve para hablar de cómo hay otro tipo de repertorios cinematográficos musicales que estéticamente son diferentes y que de todos modos siguen, digamos que mezclando y combinando de diferentes maneras el pop y digamos que lo más moderno y lo más tradicional. Y es toda la corriente que se desarrolla a partir de los mediados de los años 60 con lo que se conoce como el cine pop. En España se va a desarrollar sobre todo por una serie de realizadores que van a salir de la Escuela Oficial de Cine a mediados de los años 60. Los más conocidos quizás Carlos Saura, Basilio Martín Patiño, que son 9 cartas... a Berta, ¿no? Sí. Miguel Picazo, y luego otra serie de directores que van a hacer cine musical, como es Jesús Yagüe, como es Javier Aguirre, que es el que acabamos de ver de Los chicos con las chicas, José María Forqué, que hace la segunda película de los Bravos, Dame un poco de amor, o Iván Zulueta, que vamos a ver alguna escena porque luego fue uno de estos cineastas de culto underground, ¿no? Y estos directores ya estaban haciendo cine musical a mediados de los años 60, y es interesante cómo rompen con muchas de las convenciones que podemos encontrar en el cine musical hasta ese momento. Toman como referente todo el movimiento del free cinema y del cine de vanguardia europeo, Nouvelle Vague, neorrealismo italiano, pero especialmente ese free cinema británico, con directores de referencia en lo musical como Richard Lester, que es el director de las 2 primeras películas de los Beatles, Help y A Hard Day's Night, que lo que hacen en esto de cine es tratar de romper todas las convenciones narrativas que había dentro del cine. Apuestan por argumentos absurdos, por personajes a veces que no son reales, que no son verosímiles en absoluto, y apuestan también por toda una vanguardia estética que se plasma con el uso de zooms, con el uso de movimientos de cámara, de ópticas tipo ojo de pez, con toda una serie de recursos que digamos que mantienen al espectador constantemente alerta con lo que está pasando en pantalla. Y en España tenemos un creador que yo creo que es fundamental y que hay que reivindicarlo, que es Francisco Macián. Francisco Macián es director de cine, pero sobre todo de cine de animación, y de hecho fue uno de los que más trabajó en publicidad en esta época de los años 60. Colaboró también con los hermanos Moro, con el estudio de los hermanos Moro, que es otro de los grandes estudios de publicidad en Barcelona, y es, por ejemplo, el creador del anuncio de la canción del Colacao, de la canción del Colacao, que seguramente que también tienen en mente, pero bueno, de Pile 43, de un montón de anuncios que hizo en esta época. Y también de El mago de los sueños, una película de animación del año 66 con personajes de la familia Telerín. Es decir, es uno de estos creadores que jugó en diferentes campos, en la animación cinematográfica, en la publicitaria, y que también hizo algunas de las escenas en cine, en películas musicales de Los Bravos, que podemos considerar como los primeros videoclips de la historia de España, ¿no? Porque son
realmente de una factura audiovisual muy musical, recogen perfectamente la estética que querían plasmar los Bravos con su música, y desde luego si se consumen, como lo vamos a ver ahora, aislado de la película, podrían funcionar perfectamente como funciona un vídeo musical en la actualidad. Y es también interesante Francisco Macián porque fue el creador de este M-Techno-Fantasy, que es un sistema audiovisual que convertía la imagen rodada o la imagen fotografiada en cómic, algo que hoy en día haría seguramente cualquier filtro en una red social, en Instagram o lo que sea, pero que desde luego en los años 60 era un avance muy importante. Es un sistema tecnológico patentado por él, Made in Spain, y que lo utilizó tanto en varios anuncios de televisión como en la escena que vamos a ver ahora de la misma película. Seguimos con Los chicos con las chicas, año 1967, pero la canción es Sympathy, una canción también muy conocida en inglés, en la que vemos una realización ya no de Jesús Aguirre, sino ya no de Javier Aguirre, sino de Francisco Macián. Sí que quiero comentar antes la cuestión de cómo la psicodelia también está muy presente en los Bravos, es decir, ya estamos en el año 1967, los órganos Hammond están muy, muy presentes, la psicodelia era ya un referente importante en el mundo anglosajón, y este arranque de la canción de Sympathy, con ese órgano que juega mucho con no fijar la altura del sonido de forma nítida y de utilizar esos glisandos, ese tipo de recursos que tenía el órgano Hammond, encaja muy bien con los planos que hace aquí el director de movimiento de la cámara, giro de la cámara, este desenfoque que tiene este inicio de la escena, ¿no? Y luego ya entra el Techno-Fantasy de Francisco Macián. Lo pongo otra vez desde el principio y ahora ya no comento más, ya no lo interrumpo. Some sympathy. You come running back to me, crying shallow tears. I don't care, you can cry a sea of tears. They won't get you any share of my sympathy. My heart's gone cold for you. I had enough, now I'm over you. No more sleepless nights for you. No more sympathy. Now I'm free. You no longer bother me. I found someone who'll stay true. Now I don't need you. My heart's gone cold for you. I had enough, now I'm over you. No more sleepless nights for you. No more sympathy. Find somebody else who would play this foolish game of love you play. Cause it's not for me. Yeah, cause it's not for me. Oh, cause it's not for me. No, 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 not for me. Wow, and it's not for me. Baby, and it's not for me. No, 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 not for me. Y ahí finaliza la canción y comenzaría
Pues la película normal como la habíamos dejado, que es algo que en el musical, estamos viéndolo en este ciclo, es muy habitual, ¿no? El momento en el que entra la música en el cine, se rompe la verosimilitud y todo es posible. Lo que es curioso de esto es que no es un número musical al uso en el que estén cantando Mike Kennedy y esté Elisa con él en la escena, sino que es directamente un número totalmente pensado y coreografiado para lo que es la realización de la canción. Aquí sí que podemos decir que sobre la canción el director ha hecho toda la imagen y ha construido todos esos ritmos. Utiliza imágenes en negativo, utiliza animaciones. Hay momentos en los que la imagen y la multiplicación de las figuras, ¿no?, de Mike Kennedy nos van señalando los ritmos de las notas del bajo. También ese ambiente onírico que construye muy bien el Hammond con ese amplificador que tenía, que era el Leslie, que es el que hace ese vibrato constante en las notas. Se ve perfectamente con esa mezcla de colores, es decir, es pura psicodelia hecha a la española, con tecnología española y en medio de una película que fue muy popular y con una banda muy conocida como eran los Bravos, ¿no? Con lo cual, muchos aspectos que ya digo, para mí cuando empecé, decía antes Celsa que hice la tesis del videoclip y yo mi idea inicial era que el videoclip había empezado en los años 80. Claro, me empecé a ir para atrás y para atrás y para atrás y acabé en las películas de los Bravos y acabé también en los programas de televisión de Valerio Lazarov, que también tiene algunos programas en esta época donde hay auténticos vídeos musicales también protagonizados, por ejemplo, por los Bravos y otros pues por Marisol, por muchos artistas de este momento que tienen auténticos vídeos musicales en televisión y también en el cine, como es este caso, ¿no? Entonces, esta película, desde luego, una película para volver a ver con toda la atención, porque combina los dos aspectos, todas las convenciones del cine musical convencional con este tipo de planos, de movimientos de cámara y de juegos estéticos arriesgados del cine pop. Los Bravos harían una segunda película, Dame un poco de amor, mucho más arriesgada al año siguiente, con mucho menos éxito comercial también, y realmente absurda en cuanto a argumento, con personajes orientales que no tienen realmente ninguna trama, pero bueno, muy en la línea de Richard Lester y sus ideas en Help y a Hardest Night y demás, ¿no? Es decir, el argumento no era lo importante, sino que la estética y transmitir esa estética musical del grupo era lo que realmente le importaba al grupo. Y voy a finalizar con dos posturas, porque está constantemente rondando el tema del Festival de la Canción y, por supuesto, Eurovisión también se representa mucho en este periodo, porque Eurovisión en este momento era muy importante por muchas cuestiones. No olvidemos que estoy hablando de años 66, 67, 68, sabemos todos que en el 68 ganamos Eurovisión con el La 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 de Maciel en el Royal Albert Hall de Londres. Eso implicaba que el país ganador tiene que organizar el festival al año siguiente, y se organizó el festival por televisión española en el Teatro Real de Madrid. Lo volvimos a ganar con Salomé, junto con otros tres. Bueno, siempre hubo muchas sospechas sobre cómo pudo ser eso posible. Desde luego, lo que estaba claro es que Televisión Española no podía afrontar los gastos de lo que hubiera supuesto organizar una nueva edición del Festival de Eurovisión, porque literalmente ahí Televisión Española tiró la casa por la ventana, encargando realizaciones a Dalí, obras a Luis de Pablo. Es decir, hay cosas muy, muy curiosas dentro de lo que es la gala del Festival de Eurovisión. Se trajo también de Londres un equipo de emisión de televisión en color cuando no lo había aquí en España, que costó muchísimo dinero traerlo. Es decir, hay muchas cosas, pero es que era necesario dentro del momento para mostrar precisamente esa vanguardia que tenía España, con lo cual era una cuestión política, desde luego, muy marcada, ¿no? Es una época, además, en la que precisamente por haber ganado el Festival de Eurovisión, este festival alcanza una dimensión muy grande, que ya la había tenido quizás unos años antes, yo creo que a partir de la participación de Rafael es cuando empieza realmente a ganar consistencia y popularidad dentro de la sociedad española, ¿no? Y encontramos el Festival de Eurovisión también muy presente dentro del audiovisual. Hay un programa de televisión que es Pasaporte a Dublín, del año 1971, que
con Luis Fernández de la Vega y dirigido también por Valerio Lázarov. Aquí aparece Valerio Lázarov, que es, podríamos decir, el antecedente de Operación Triunfo. Yo, de hecho, cuando llegó Operación Triunfo en el año 2001, que esto es como el Pasaporte a Dublín. Básicamente era un programa de televisión española donde había una serie de concursantes de los cuales iba a salir elegido para representarnos en el Festival de Eurovisión que se celebraba en el año 71 en Dublín. Ya digo, veníamos del La 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 de Maciel, de Salomé en el 69, de Gwendolyn, de Julio Iglesias, que quedó cuarto en el año 1970, y nos había que elegir representante en el 71. Teníamos muchas opciones, veníamos de una buena racha, nada que ver con lo que nos pasa ahora, ¿no? Que nos aparece Chanel y luego parece que desaparecemos, a ver qué sucede este año. Pero bueno, en este sí que era un momento en el que había mucha esperanza y había mucha pujanza por todo esto. Y en este contexto surge este programa de televisión española, Pasaporte a Dublín, en el que se van haciendo además diferentes reportajes de los diferentes candidatos a representar a España, muy conocidos. Nino Bravo hubiera sido, desde luego, un candidato buenísimo. Rocío Jurado, muy joven, ahí participando. Junior, que venía ya pues de la carrera con Los Brincos y de Juan y Junior. Jaime Morey, que nos representaría en el año 1972 con Amanece. Encarnita Polo, Conchita Márquez Piquer. O sea, son figuras pues que eran, muchas de ellas ya muy conocidas para la gente, pero que desde luego se disputaban esta cuestión de representar a España en Eurovisión. Como sabemos, la ganadora fue Karina, la canción fue En un mundo nuevo, y también una cuestión muy interesante es cómo digamos que el franquismo ve una oportunidad muy interesante para proyectar la imagen internacional de España, no solo a través de la canción, sino a través de los vídeos musicales. Los vídeos musicales se habían comenzado a hacer a partir del año 68. De hecho, hay un vídeo musical del La 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 de Maciel grabado por Joan Manuel Serrat, que era quien lo iba a cantar, quien iba a representar a España. Y a partir de ese año 68 se popularizó y se generalizó lo de producir un videoclip que además se distribuía por las televisiones públicas europeas, con lo cual esto era un caramelo muy importante para poder proyectar una determinada imagen de España. Y esto, en el año 71, se aprovecha perfectamente con un vídeo musical que produce Valerio Lázarov para la canción, y que va a circular por todas las canciones, por todas las televisiones europeas para promocionar la canción. Vamos a ver cómo en este vídeo se recoge todos los elementos promocionales. Vamos, estoy seguro que un spot turístico de la época no hubiera sido mejor que lo que aquí aparece, ¿vale? Porque es todo, desde la figura de Karina rubia, los planos que vamos a ver de Karina, primeros planos, rubia, ojos azules, esa nueva juventud que ya encarnaba Marisol, pero que aquí ya es la Karina más joven, digamos que adolescente, el turismo de sol y playa, el patrimonio cultural, todo aparece condensado en el vídeo que acompaña a esta canción. Solo al final del camino las cosas claras verás, la razón que viví, el porqué de mil cosas más. Al mirar hacia atrás, cuando llegues comprenderás.
Bueno, como las letras no tienen desperdicio tampoco, olvida el pasado, pues no volverá, en un mundo nuevo y feliz, es decir, es todo de un optimismo y de un vamos a olvidar el pasado y es decir, es todo un alegato que desde un análisis ideológico, desde luego, daría mucha miga, ¿no? Pero bueno, vemos que aparece, el futuro, que son esos niños que aparecen por la explanada de Alicante. Aparece también Karina haciendo autostop delante de la playa, aparece el yate, también muy importante mostrar cierto estatus que ahí aparece. La Plaza Mayor y ese carruaje icónico del Madrid de los Austrias, ¿no? Con lo cual ahí remitiendo a esa cuestión del patrimonio cultural y además al pasado glorioso imperial de España, que también está muy presente en todo esto. Está también los aeropuertos, tenemos infraestructuras. Señores europeos pueden venir a España a hacer turismo y pueden venir en avión porque tenemos aviones y por supuesto somos la cuna de la cultura literaria universal hemos identificado ahí claramente a Don Quijote y a Sancho Panza y esa fanfarria final ya acompañada de esas imágenes de Plaza de España, de Cibeles con todo el tráfico de la Castellana, el Palacio de Oriente, el Palacio Real, perdón, ahí Plaza de Oriente, todo eso está desde luego muy marcado, muy logrado y muy buscado para un producto que iba a circular por todas las televisiones españolas. Tuvo mucho éxito la canción, tuvo mucho éxito Karina con esta canción, quedamos segundos en Eurovisión y de hecho el éxito hizo que se hiciera una película también. El propio Fernández de la Vega dirigió la película En un mundo nuevo en el año 1972, donde se recoge pues la historia de una Karina que pues aparecía como profesora de música de un grupo que además tuvo cierta repercusión, un grupo juvenil que se llamaba La Pandilla, no sé si lo recuerdan, que luego tuvo mucho éxito en México y se supone que ellos iban a ser los intérpretes de la canción de Eurovisión, pero finalmente acaba cantando la Karina y acaba pues teniendo muchísimo éxito en este festival, ¿no? Argumentos absurdos, pero desde luego con lecturas que se pueden hacer, narrativas interesantes por lo que buscaban transmitir. Y yéndonos, decía, dos posturas diferentes, si tenemos por un lado esta visión complaciente de Eurovisión como espacio de éxito, como oportunidad para una joven de alcanzar la fama, y además con esta canción de En un mundo nuevo tan edulcorada, ¿no? Con respecto a lo que era la España del momento, donde había muchísimo conflicto, ya estábamos en el año 71, ya había mucho conflicto social y político en España, encontramos lo que es la versión crítica con todas los festivales de la canción y especialmente con Eurovisión, que es esta película de 1, 2, 3 al escondite inglés, que es la primera película de Iván Zulueta, que de hecho Iván Zulueta todavía no estaba dado de alta en el sindicato de directores y por lo tanto la firma José Luis Borau, pero José Luis Borau aparece en la película pero no es el director reconocido es Iván Zulueta, y esta película es un disparate argumental en sí mismo, no tiene un argumento tampoco lineal, es puro cine pop en este sentido y básicamente gira en torno a una idea muy sencilla. La película comienza con la selección de una canción o la presentación de una canción, que es lo que vamos a ver, para el concurso de la canción de Mundo Canal. Obviamente este Mundo Canal es Eurovisión, pero no se podía mencionar Eurovisión. Y la búsqueda de quién va a ser el artista que cante esta canción. Y durante toda la película pues hay un grupo de jóvenes que son contrarios a este tipo de música que triunfa en Eurovisión, que son contrarios al programa y a la espectacularización de la música y por lo tanto que se van a dedicar a boicotear con todas las armas posibles y de las maneras más absurdas posibles la participación de diferentes artistas dentro de este festival. Es una película en la que sale mucho José María Íñigo, que además tenía mucha visión, mucha presencia en esta época y que colaboraba además con Zulueta en un programa de televisión española que se llama El Último Grito, que fue también muy vanguardista en cuanto a las producciones que hizo. Iván Zulueta hizo varios vídeos musicales también en ese programa. Y vamos a ver en clave de parodia cómo se hablaba de Eurovisión y cómo ya en el año 1970 se hacía crítica a lo que eran los festivales de la canción y la forma en la que funcionaban estos festivales. Amigos telespectadores, faltan todavía 15 días para el Festival de la Canción de Mundo Canal. Pero ya podemos anunciar a ustedes
la melodía que nos representará con todos los honores. Atención, amigos, su título, Mentira, Mentira, y su autora, la encantadora señorita Marina de Obregón. Díganos, Marina, sabemos que el intérprete está aún sin designar. ¿A quién daría su voto? Mentira, mentira. Mentira, mentira. Es una canción de corte moderno, pero melódica. Yo creo que a cualquier conjunto de los muchos y muy buenos que tenemos le iría muy bien. Pues dejemos buscando a los seleccionadores ese conjunto ideal y oigamos entre tanto la canción interpretada por su propia autora. Para todos ustedes, una primicia mundial. Mentira, mentira. Venga. No, pincha. Mentira, mentira, mentira fue tu amor. Mentira, mentira fue aquel día de sol. Y fue mentira aquel tiempo feliz en que vivimos tú y yo. Fueron mentiras tus besos, tus risas y aquella fingida pasión. Palabras, palabras, palabras al azar. Palabras al viento, perdidas en el mar. Y ahora me buscas y te vuelves loco al verme reír. Y ya no te acuerdas de cuánto me has hecho sufrir. Me has hecho sufrir. Me has hecho sufrir. Con tus palabras, palabras. Mentira, mentira, aquel tiempo feliz. Amigos telespectadores, esta es la canción que nos va a representar en el Festival de Mundo Canal. ¡Chao, amigos! Bueno, pues vemos que aquí en clave paródica, pero desde luego hay muchas cosas significativas, ¿no? Ya el hecho de que se llame Mentira, Mentira, y que todo sea mentira, y que incluso haya un playback ahí también muy evidente en el momento en el que dicen pincha la canción, ¿no? Toda la presencia de la televisión como artificio también está muy presente en todo esto. Ella que define la canción como una canción de corte moderno pero melódica, ¿no? Es decir, algo que no está diciendo nada en absoluto, y luego la canción en sí mismo, que es una parodia de todas las baladas italianas, ¿no? En las que hay esos momentos muy afectados, muy cargados de mucho afecto, y luego con algunos tópicos también españoles en algún momento, con algunos floreos y con algunas progresiones armónicas que nos recuerdan a lo español, ¿no? Con lo cual es todo una hipérbole, es toda una exageración, y es una forma también de hacer crítica a lo que era una realidad digamos que la cultura popular del momento, que era cómo se vivía todo esto, ¿no? El artificio también de que sea una canción que se presente y que no tenga todavía representante, ¿no? Es como de, pero ¿esto qué es? ¿Quién lo podría contar? Cualquier conjunto de los muchos y muy buenos que tenemos, en realidad, pues obviamente todo eso son críticas que eran muy fácil de leer en la época para quien accediera a una película como 1, 2, 3 al escondite inglés, que desde luego no fue una película de masas, y es algo que circularía como mucho en esos cines de arte y ensayo, como mucho. No creo que haya llegado esto a las salas comerciales, pero hoy en día es una película de culto, y la traigo como complemento a la anterior, porque si una era todo optimismo y todo edulcorado y en un mundo nuevo, aquí todo es mentira, y lo explicita de forma muy, muy, muy evidente, ¿no? Y son películas que están, y cuestiones que están negociándose en muy pocos años, con lo cual es algo que estaba en el ambiente del momento. Era lo que traía para cerrar. La idea principal de lo que quería comunicar en esta conferencia es que veamos no solo la riqueza y variedad que tiene el cine de esta época, porque estamos abordando 67, 68, 69, 70, 71, no más, en 4 años hay propuestas estéticas muy buenas, hay cosas muy innovadoras incluso a nivel internacional, como esto que hemos visto de Francisco Macián, hay cine
de una factura bastante potente, y luego hay una presencia de la música muy fuerte dentro de lo que es el cine popular del momento, ¿no? Y eso, pues obviamente, para quienes nos dedicamos al análisis de la música dentro del audiovisual, pues es algo muy atractivo por todo lo que se ofrece en tan poco tiempo y por el amplísimo consumo que tenía ya en este momento tanto el cine como la música, que se dan la mano en este tipo de producciones de cine musical. Y nada más, muchísimas gracias. Amigos.